Hola, buenos días. ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Bueno, pues hoy comenzamos con el tema 11 del libro de Manual de Soldadura, Introducción al soldeo por arco protegido con gas, ¿vale? En este tema vamos a ver los gases que vamos a necesitar y sus características para la protección de lo que es el arco eléctrico y especialmente en la fase líquida del material de aportación y material base, ¿vale? ¿Cuál va a ser la función principal de estos gases de protección? Pues bueno, la de desplazar el aire de la zona de soldadura para proteger el metal fundido, ¿vale? ¿En qué procesos lo vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a tener en TIG, tungsteno inerte gas, PAU, que sería soldadura de arco plasma, MIG-MAG, tanto en la versión con gas inerte como en la versión de gas activo, FECAO, que sería la soldadura con hilo tubular, y PAC, que sería corte de arco con plasma, ¿vale? ¿De dónde proviene esta contaminación o dónde es susceptible que tengamos contaminación en la fase líquida del baño de fusión? Bueno, pues evidentemente ya sabéis que la contaminación principal viene a través del medio ambiente, del aire que respiramos, ¿vale? Pues el oxígeno que contiene, nitrógeno, agua que hay en la atmósfera, todos estos elementos son nocivos y nos pueden dar defectología en lo que sería el cordón de soldadura, ¿vale? El oxígeno nos puede provocar, combinado con el carbono, nos puede provocar porosidad. Combinado con otros elementos, provocando óxidos y gran cantidad de escollas. El nitrógeno nos puede provocar porosidad también al escapar del baño de fusión durante la solidificación. Y el agua, al disociarse, puede producir tanto hidrógeno como oxígeno, ¿vale? Por lo tanto, también nos provocará porosidad y fisuración en frío. Otras funciones del gas de protección, pues además de las que hemos visto, también serán la de el tipo de transferencia del metal, la estabilidad del arco, la cantidad y calidad de los humos, propiedades mecánicas que pueden aportarse a lo que sería el cordón de soldadura una vez solidificado. La penetración del cordón de raíz es muy importante, ya veremos un poquito más adelante, los tipos de gases van a influir y mucho en el tipo de penetración que vamos a tener en este cordón de raíz. En el tipo y tamaño del cordón también, las anchuras, profundidades, etcétera. Velocidades de soldeo, veremos que con algunas adiciones de gases podemos obtener soldaduras mucho más rápidas en cuanto a su velocidad. Costes de soldadura, no todos los gases tienen el mismo precio y por lo tanto unos van a elevar el precio final de lo que sería el proceso de soldadura, ¿vale? Y la cantidad de energía que pasa a través del propio arco eléctrico. Bueno, pues todas estas serían una de las funciones que tiene, además de la de protección, el propio gas, ¿vale? Vamos a tener la clasificación de los gases de soldadura de protección en dos subgrupos, los cuales serán gases inertes y gases activos. Gases inertes son todos aquellos gases que no tienen ningún tipo de reacción ni de combinación a la hora de realizar el arco eléctrico, ¿vale? Al aumento de su temperatura. Son gases llamados nobles y son argón y helio. Normalmente son los más utilizados en procesos de soldeo y pueden ir por separados o bien unidos entre ellos dos, ¿vale? La mezcla de ellos dos también daría como resultado una mezcla de gases inertes, ¿de acuerdo? Los gases activos son aquellos que sí que van a reaccionar de alguna forma, pues van a dar más input térmico, es posible que a la hora de la transferencia del metal de aportación pues también tengan algún tipo de implicación en ello, etcétera. Es decir, en el aumento de temperatura sí que tienen algún tipo de reacción, ¿vale? Estos gases que utilizamos en soldadura suelen ser dióxido de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El más utilizado es el dióxido de carbono, ¿vale? Normalmente suele ir combinado con argón y sería una de las mezclas. Tened en cuenta la siguiente apreciación. Estos gases, tanto inertes como activos, pueden ir combinados, ¿vale?
pueden ir mezclados entre sí. Bueno, pues en el momento que nosotros tenemos una mezcla de gases en los cuales hay un porcentaje mínimo, aunque sea del 0,1% de gas activo, la mezcla ya se va a considerar activa. Es decir, yo por ejemplo tengo un 99% de argón y un 1% de dióxido de carbono, pues esta mezcla resultante se considera activa, ¿vale? Porque va a tener algún tipo de reacción al aumento de temperatura, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. De ahí veremos las diferencias de soldadura MAG y soldadura MIG. Tened en cuenta que la soldadura MAG es metal activo gas, por lo tanto el resultado de las mezclas o los gases que utilizamos son activos, y MIG sería metal inerte gas, por lo tanto las mezclas que utilizamos o los gases que vamos a utilizar en este proceso, en el MIG, bien serán argón o helio, ¿de acuerdo? Bueno, factores que afectan a la elección de los gases de protección. Bueno, pues vamos a tener muy en cuenta el procedimiento de soldadura, ¿vale? Vamos a ver si es MAG, si es MIG, TIG, etcétera. Material a soldar, si son aceros al carbono con aleaciones débiles o bajas aleaciones, si son aceros inoxidables, aluminios, etcétera. Espesor del material a soldar. El espesor del material a soldar pues lo tenemos que tener muy en cuenta, ya que si son espesores elevados, pues bueno, igual nos interesa tener un gas de protección que nos dé un poquito más de input térmico, ¿vale? Posiciones de soldeo también, material de aportación, el tipo de material que nosotros vamos a aportar, propiedades mecánicas requeridas, penetración exigida, ¿vale? Si se trata de una penetración completa, de una penetración parcial, etcétera. Velocidad de soldeo. No es lo mismo, por ejemplo, soldar manualmente nosotros a una velocidad de soldeo que si el proceso está robotizado. Si el proceso está robotizado, tendremos que ver alguna adición de algún gas que nos dé mayor velocidad a este proceso de soldadura. Vale, calidad de la soldadura exigida. Hubo humos producidos. Pues ya veréis que dependiendo de unos gases u otros, la cantidad de humos que se va a generar en el proceso de soldeo pues va a ser mucho más elevado, ¿vale? Aspecto final de la soldadura y sobre todo el tema económico, el tema de precios también los tendremos bastante en cuenta a la hora de realizar esto. Bueno, las propiedades de los gases de soldadura hay más, pero a nosotros nos vamos a centrar en estas tres, que son las que en el tema de soldadura más nos ocupan, ¿vale? Sería la energía de ionización, la densidad y conductividad, ¿de acuerdo? Estas son las tres propiedades que nosotros vamos a estudiar y vamos a ver, ¿de acuerdo? Bueno, la energía de ionización. Bueno, pues es la energía necesaria para liberar un electrón de un átomo en estado gaseoso, convirtiéndolo en un ion. Es decir, nosotros vamos a tener todos los átomos y vamos a necesitar que para que se pueda transferir el metal de aportación a través del arco eléctrico, el gas esté ionizado, esté liberando un electrón carga negativa que al aumento de temperatura se va a convertir en un ion positivo, ¿vale? Entonces, esta energía de ionización va a ser muy importante, ¿vale? Porque nos va a dar unos elementos que nos va a dar unos inputs térmicos de poder calorífico bastante más elevados, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, tenemos el argón, que su energía de ionización son 15,75 electrovoltios y el helio tenemos 24,58 electrovoltios. Por lo tanto, la energía de ionización del helio es mucho mayor que la del argón, por lo tanto el input térmico que vamos a tener, la cantidad de calor que se va a generar va a ser bastante más elevada, ¿de acuerdo? Por todo esto, el arco generado con helio tendrá ese poder calorífico superior tanto al del argón como al del dióxido como otros gases, ¿vale? Bueno, esta energía de activación
es devuelta al arco eléctrico a través del gas, ¿vale? Que en un momento determinado deja de estar disociado. Por lo tanto, un arco eléctrico formado con gas será mucho más potente, ¿vale? Es decir, va a tener mayor tensión y mayor intensidad. Aquí tenéis lo que son las energías de ionización y disociación de los gases que se suelen emplear. Bueno, nosotros los más habituales van a ser dióxido de carbono con una energía de disociación de 4,3 electrovoltios y 14,4 electrovoltios de ionización. El helio, que tendrá una de ionización de 24 y argón de 15,8. Estáis viendo que con gran diferencia el helio es el gas que mayor energía de ionización nos va a dar, ¿de acuerdo? De todos los gases que nosotros vamos a tener, ¿vale? Cuanto mayor sea la energía de activación, de ionización, evidentemente mayor input térmico, mayor cantidad de calor vamos a tener, ¿vale? Bueno, luego tendríamos la conductividad térmica de un gas que mide la facilidad con que conduce el calor, el propio gas. Influye en la pérdida de calor en el arco desde el centro de la periferia. El argón tiene una conductividad térmica baja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, su arco tiene una zona central caliente y otra exterior más fría, ¿vale? Así la penetración será más estrecha en la raíz y más ancha en la parte superior. Es decir, nos va a dar penetraciones estrechas y la zona superior va a ser mucho más ancha, ¿vale? El helio evidentemente posee una conductividad térmica mucho más elevada, por lo tanto conduce el calor del centro al arco al exterior del mismo, produciendo una penetración más ancha y uniforme. Es decir, vosotros la reflexión que tenéis que hacer, ¿qué gas utilizaría para poder obtener mayor penetración y unas penetraciones más uniformes y más anchas? Pues evidentemente yo me decantaría por helio. Bien es cierto que este gas, helio, en Europa es un gas bastante económicamente caro, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que la rentabilidad, pues hay veces que no es la deseada. Para ello, nosotros utilizamos el argón, ¿vale? Es un gas que nos da unas buenas penetraciones, ¿vale? No como las del helio, evidentemente, ni la uniformidad ni la anchura que nos da la del helio, pero sí que compensa el coste económico, mucho más económico el argón que el helio. Entonces, bueno, pues ¿qué sucede? Se utiliza muchísimo más el argón. Sí que es cierto que hay veces que se les hacen unas pequeñas adiciones de helio a unos gases, como pueda ser el argón, para garantizar esa penetración, pero sí que es cierto que es más caro a la hora de comprarlo. Entonces, bueno, nos decantamos por el argón y como mucho, algunas pequeñas adiciones de helio, ¿vale? ¿Cómo afecta la conductividad térmica? Bueno, pues la conductividad térmica de los gases afecta al perfil del cordón de soldadura, a la geometría de la penetración y a la desgasificación del metal de la soldadura, y sobre todo, muy importante, a la velocidad de soldeo también, ¿vale? De esta forma es posible incrementar la velocidad de soldeo o la penetración mediante la adición de helio a la mezcla de gases de protección, ¿vale? En el soldeo, especialmente de aluminio, bien añadiendo hidrógeno en el soldeo de los aceros inoxidables. Esta es una técnica bastante utilizada, este tipo de mezcla, que para empresas que se dedican al soldeo de aluminio, pues por ejemplo trenes, aquí en Zaragoza contamos con una empresa que se dedica a la fabricación de trenes, pues bueno, ya sabéis, en esta fábrica lo habitual es que tengan adiciones de helio para conseguir mayores penetraciones, ¿vale? En otras empresas que se dediquen única y exclusivamente a la soldadura de aceros inoxidables, pues bueno, la adición será de hidrógeno, para garantizar también la penetración y sobre todo también la incrementación de la velocidad de soldeo,
Eso es importante porque a mayor velocidad de soldeo, mayor productividad y mayores márgenes podrá tener la empresa. Bueno, aquí veis un ejemplo, ¿veis? El electrodo sería el mismo, tenemos metal base y el mismo metal base y argón en un ejemplo y helio en el otro, ¿vale? Entonces, estáis viendo que quizás el arco eléctrico es más uniforme en cuanto a su geometría con helio, veis que con argón aquí nos coge mayor anchura en la parte inferior, pero sí que es cierto que, fijaros, en la geometría la anchura del cordón va a ser mayor con helio, ¿vale? Aunque sí que es cierto que la penetración, veis, en el argón lo que nos decía, la zona caliente la tiene en el centro del arco eléctrico, por lo tanto, en lo que sería la penetración, y en las zonas adyacentes es más fría, no tiene tanta conductividad térmica. Entonces, ¿qué sucede? Que la penetración no se la va a hacer muy, muy, muy estrechita. Sin embargo, el helio, al tener mayor conductividad térmica, tanto en el centro, en el núcleo, como en las zonas adyacentes, nos va a provocar un cordón de soldadura con mayor penetración en cuestión de anchura y también nos va a dar un cordón más ancho, ¿vale? Aquí tenéis un poquito geometrías con respecto a diferentes tipos de porcentajes de argón y de helio. Por ejemplo, aquí estáis viendo al 100% de argón, pues veis un poquito la geometría, ¿vale? Un cordoncito ancho y la penetración más estrecha. Al 75% un poquito más ancha la penetración, más sobreespesor quizás también en el cordón de soldadura y conforme vayamos bajando en el porcentaje de argón vais viendo que la penetración va siendo mayor en cuanto a la geometría, vamos teniendo mayor zona de penetración. Con helio lo mismo, tendríamos una zona de penetración bastante importante y conforme vamos bajando el porcentaje de helio, pues nos vamos acercando más a las geometrías del propio argón, ¿de acuerdo? Bueno, aquí los veis ya un poquito más. Estos son unas macros que se han realizado a unas chapas soldadas en las cuales tenemos argón 100% con un caudal de 20 litros minuto y con 280 amperios y 25 voltios, ¿vale? De parámetro de soldadura. Lo dicho, veis cómo estamos viendo que la penetración va más en punta, ¿de acuerdo? No llega a cubrir totalmente el espesor de la zona de soldadura y sin embargo sí que vamos a ver aquí que con un 30% de adición de helio y el resto argón con los 20 litros minuto y 282 amperios y 27 voltios, prácticamente los mismos parámetros, pues obtenemos lo que sería la penetración total. Aquí se ha soldado por una cara y por la otra cara de la chapa. Y aquí obtendríamos la mayor penetración, ¿vale? Que en este caso veis que aquí en esta zona no tendríamos la penetración total. Aumentamos el porcentaje de helio, nos venimos a un 50% de helio, el resto sería argón, ¿vale? Y un aumento de caudal. ¿Por qué tenemos que darle un aumento de caudal de gas? En este caso 28 litros minuto, porque el helio es un gas que tiene poca densidad y por lo tanto es muy susceptible a que se nos pueda escapar, ¿vale? No llegue a hacer la protección gaseosa adecuada. Eso ya lo veremos un poquito más adelante. Aquí vemos que tenemos quizás un poquito más de amperaje con respecto a la primera y también un poquito más de voltaje. Pero ya veis que la penetración, incluso solapa un cordón con el otro, estamos teniendo una penetración bastante adecuada. Y ya en el momento que ya metemos un 70% de helio en la mezcla y un 30% de argón, pues evidentemente ya estáis viendo que el resultado en cuanto a anchura de cordón, sobre espesor de cordón,
es mucho mejor. Y ni qué decir con respecto a lo que sería la penetración, ¿eh? Estamos viendo, si comparáis esta última imagen, perdón, con esta primera, que en la cual teníamos 100% argón, pues las diferencias son bastante evidentes, ¿vale? En cuanto a sobreespesor del cordón de soldadura, estáis viendo que es mucho más ancho con un 100% de argón. El ángulo de incidencia, lo que es el acuerdo de la soldadura, también se relaja bastante cuando tenemos un 70% de helio, lo cual es muy importante, ya que ya sabéis que cuanto más pequeños sean los grados de este ángulo, mayor posibilidades tenemos de que se pueda romper la soldadura por los acuerdos de la misma. Y luego fijaros, la anchura del cordón de soldadura es bastante más amplia, con un 70% de helio y un 30% de argón, ¿vale? Que si lo hiciéramos todo con 100% de argón. Por lo tanto, aquí se demuestra la gran importancia que tenemos en las mezclas o adiciones de otros gases para provocar o obtener mayores penetraciones, anchuras de cordones deseadas, profundidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues eso, hay que tener muy en cuenta las adiciones de los gases a la hora de realizar el proceso de soldadura, ¿vale? La disociación es la energía que se necesita para romper la molécula de un gas formada por varios átomos, ¿de acuerdo? Los átomos disociados se enfrían al llegar al tocar el metal base, cediendo todo el calor que estos átomos tenían y lo ceden al arco eléctrico, ¿vale? Esta energía es recuperada por el arco cuando los átomos se recombinan de nuevo, ¿vale? Los gases poliatómicos aportan más energía de disociación al arco que los monoatómicos, como el argón, ¿vale? Entonces, bueno, veis aquí las energías de disociación, pues lo dicho, el hidrógeno 4,5, dióxido 5,1, el oxígeno, perdón, el dióxido 4,3, nitrógeno 9,8. Entonces estamos viendo que el nitrógeno es el que más energía de disociación va a tener, con 9,8, que es bastante más elevada que el resto de gases, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros queremos tener buenas velocidades y aportes térmicos, bueno, pues tampoco estaría de más en meter algún tipo de complemento de este tipo de gas, ¿vale? Bueno, la reactividad mide la capacidad que tiene un gas a elevada temperatura para reaccionar con los elementos del metal fundido. El argón y el helio son completamente inertes, por lo tanto no reaccionan, ¿vale? Esto es lo que estábamos hablando antes. Cuando un gas lo denominamos inerte o un gas lo denominamos activo. Los inertes, que en este caso son argón y helio, son inertes, no tienen ningún tipo de reacción con el metal a la hora de producirse el arco eléctrico. Sí que tenemos el nitrógeno, que a muy altas temperaturas interacciona con el metal soldado, el oxígeno y el dióxido de carbono reaccionan en el propio arco con el metal fundido, provocando humos de soldadura, ¿vale? La gran cantidad de humos que se generan en la soldadura MAG es debido al dióxido de carbono, ¿vale? Además reaccionan con el metal fundido en el cordón y forman óxidos y porosidades. Muchas veces, este proceso ya lo hemos visto en las prácticas, en MAG, habéis podido observar que se nos quedaban en el cordón de soldadura, se nos quedaban pues una especie de manchas marrones, claras, que cuando iban enfriando el propio cordón de soldadura, pues saltaban solas, por sí solas. Bueno, pues esos son esos óxidos que se nos generan debido al dióxido de carbono, ¿vale? No afectan en forma alguna en lo que sería las propiedades del cordón de soldadura, pero bueno, sí que lo sepáis, que eso es debido al dióxido de carbono, ¿vale? El hidrógeno es un gas reductor y reacciona con los elementos oxidantes eliminando los óxidos, ¿vale? Del metal fundido, ¿de acuerdo? Pero como recomendación general hay que tener cuidado con su empleo ya que produce agrietamiento del frío. Ojo con el hidrógeno, ¿vale?
porque esto sí que es cierto que como se nos quede agrupado en el cordón de soldadura en alguna zona, luego posteriormente, cuando está frío el cordón, vamos a tener agrietamiento y rotura total del cordón de soldadura. Especialmente cuidado con el hidrógeno, ¿vale? Efectos sobre la tensión superficial, bueno, por las fuerzas ejercidas por las moléculas de la parte inferior del cordón de soldadura sobre las del metal fundido son fuerzas de tensión superficial, ¿vale? Cuanto más altas son estas fuerzas, más convexo e irregular será el cordón de soldadura, ¿de acuerdo? Cuando se usa una atmósfera inerte para soldar acero, esta tensión superficial es muy elevada en las moléculas de metal. Por lo tanto, el metal no fluye y el cordón es irregular y con mordeduras, ¿vale? Por eso, nosotros en soldadura MAG, metal activo gas, no podemos utilizar argón al 100% porque nos va a producir unos cordones muy regulares y con bastante mordeduras. Además, también nos realiza lo que sería un arco eléctrico bastante inestable, ¿de acuerdo? Y mucha salpicadura. Por lo tanto, es conveniente realizar una mezcla siempre activa de argón y de dióxido de carbono para soldar aceros débilmente aliados, ¿vale? Con una atmósfera activa, la tensión superficial es más baja que si utilizáramos única y exclusivamente gas inerte, en este caso argón, ¿vale? La tensión superficial, tener en cuenta que son todas aquellas tensiones que se quedan en la superficie de material y que podrían llegar a producir un mal funcionamiento de la pieza soldada o incluso su rotura, ¿vale? La pureza, evidentemente, pues según el metal a soldar, las impurezas de gas de protección pueden tener una gran importancia en ella, ¿vale? Sobre todo en qué parte, pues en el acabado final del cordón de soldadura. Algunos metales son más tolerantes que otros a las impurezas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo podrían ser los aceros al carbono y el cobre, que son bastante tolerantes. Los aceros inoxidables son intermedios en cuanto a esta tolerancia, pero sí que hay que tener especial cuidado con aluminio y magnesio, que son poco tolerantes o casi nada, y el titanio. El titanio es nada tolerante, ¿vale? Entonces, la tolerancia disminuirá si la exigencia del cordón es alta. Se revisa el circuito de gas para evitar algún tipo de contaminación que puede suceder, pues que tengamos algunas impurezas en el propio tubo que conduce el gas y que podamos tener, por culpa de esas impurezas, algún tipo de cordón de soldadura defectuoso, ¿vale? En cuanto a la densidad, es el peso del gas por unidad de volumen. Es uno de los factores más importantes a la hora de la eficacia del propio gas de soldadura, ¿de acuerdo? Los gases que son más pesados que el aire necesitan menos caudal de protección. Bueno, vamos a verlo. Mirad, por ejemplo, tenemos argón, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿vale? La densidad, que es lo que nos ocupa a temperatura de 0 grados, una atmósfera, tendríamos que el argón tendría 1,6, el dióxido de carbono 1,8, el helio 0,1, hidrógeno 0,08, nitrógeno 1,1 y el oxígeno 1,3. Por lo tanto, el que menos densidad tiene de estos gases que se utilizan para protección sería el hidrógeno, pero el que hidrógeno que lo utilizamos también, ¿vale? Pero en menor medida. El que más se utiliza es el helio, ¿vale? Y estáis viendo también que tiene una densidad bastante baja. ¿Qué sucede? Que nosotros cuando estemos trabajando con helio o con mezclas en las cuales tengamos un porcentaje medio elevado de helio, a la hora de darle un caudal litros por minuto a nuestro caudalímetro, a nuestro manómetro, en el manorreductor de baja, pues eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque le tendremos que dar mayor cantidad de litros minuto que de lo normal, si lo hiciéramos con un gas que tenga una densidad mayor, ¿vale? Se tendrá especial cuidado en estas composiciones de gases, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede variar también a medida que se va vaciando la botella, evidentemente. Nosotros tener en cuenta que nos suministran una botella en la cual tenemos helio, argón,
incluso oxígeno, puede ser que también tengamos en la misma mezcla. ¿Qué sucede? Que conforme se va gastando esa botella de gas, el gas con menos densidad, la tendencia sería a que vaya gastándose antes que el resto de gases. Por lo tanto, ojo, porque puede ser que llegado un momento en que hayamos consumido parte de esa botella, la mezcla de gas ya no sea la originaria y nos podría originar defectos en el cordón de soldadura, ya que ha cambiado esa composición de los gases que originariamente teníamos en la botella. ¿De acuerdo? Bueno, componentes de los gases y mezclas de protección. Bueno, los gases empleados como protección en la soldadura del arco son estos: argón, AR, helio, He, dióxido de carbono, CO2, nitrógeno, N2, oxígeno, O2, hidrógeno, H2. Los que nosotros en nuestro periodo de formación vamos a utilizar, y de hecho hemos utilizado ya en soldadura MAG, van a ser los dióxidos de carbono con adiciones de argón también, ¿de acuerdo? Ya os comento, para cuando tengamos que hacer mayores penetraciones, que el requerimiento sea que tengamos una buena penetración y garantizarla, pues está bien que hagamos adiciones de helio. Para ganar velocidad, pues tendríamos ahí adiciones de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, ¿vale? Y sobre todo la mezcla de argón con dióxido para el tema de soldadura activa, ¿de acuerdo? Bueno, el argón se obtiene de la destilación del aire. No tiene olor, ni color, ni sabor, y no es tóxico. Es un gas inerte y no reacciona durante la soldadura. Por sus buenas características es el más empleado en las mezclas de gases de soldadura. Se utiliza mezclado con helio para la soldadura láser y el corte plasma, grandes velocidades, y soldaduras láser obtenemos grandes penetraciones. Mezclado con un hidrógeno se utiliza para soldaduras de aceros inoxidables. La energía de activación es baja, por lo tanto nos va a dar un buen cebado y arco estable. Una densidad elevada, que tiene 1,4 veces más que el aire, y una conductividad térmica baja. Quizás eso, el tema de la conductividad térmica, sería la consideración a tener más en cuenta con el argón, ¿vale? El helio se encuentra mezclado en el gas natural en yacimientos, especialmente yacimientos petrolíferos. Es muy escaso y difícil de extraer, por lo tanto tiene un alto precio. Es inerte y no interacciona en las soldaduras. Tiene energía de activación y conductividad térmica altas. Se emplea donde se requiere un alto aporte térmico. Con su uso se elimina el precalentamiento. Hay veces que en algunos materiales tenemos que hacer un precalentamiento para adecuar la temperatura previamente al proceso de soldadura. Bueno, pues con el helio, que sepáis que nos lo podríamos evitar. Aumenta la velocidad de soldadura y genera un arco inestable, y su cebado es malo. Es muy volátil por su poca densidad, por lo tanto, lo que hemos dicho anteriormente, tendríamos que en el caudal ampliar más el caudal de trabajo. El dióxido de carbono se obtiene de sus productos del petróleo y en la producción de alcoholes. Es un gas activo y oxidante, tiene una conductividad térmica y potencial de ionización medios, aporta calor al arco por producirse disociación en sus moléculas. Cuando se usa solo produce un arco errático y produce una mala transferencia del metal al arco, ¿vale? Por lo tanto, es un gas, el dióxido de carbono, que no lo vamos a emplear solo, siempre vamos a tener la adición del argón especialmente. Se usa mezclado con gases inertes para estabilizar el arco, ya que por sí solo es un arco errático y no nos lo estabilizaría bien. Y sí que es cierto que para aplicación ciclotubular se suele usar solo, ¿vale? Es un gas muy denso, por lo tanto necesita poco caudal para proteger. Al tratarse de un gas denso y tener poco caudal, pues evidentemente el consumo será más prolongado, la duración de ese consumo será más prolongado, por ejemplo, que con el helio. El nitrógeno se obtiene de la destilación del aire, tenemos en un 78%, no tiene olor, ni color, ni sabor,
Es un gas inerte, excepto a altas temperaturas, que reaccionará con el aluminio y titanio en magnesio, ¿vale? Ojo, hay que tener cuidado con estas reacciones, ¿vale? Que nos dejarán las soldaduras totalmente con defectología. Se utiliza también con gas de mezcla para soldar aceros inoxidables, duplex. Se usa como componente mayoritario en la mezcla de gases de respaldo unido al hidrógeno, ¿vale? Y se emplea como gas de corte plasma y gas para el corte láser CO2, dejando una buena calidad de corte. El oxígeno se obtiene por destilación del aire en un 21%, es un gas activo y oxidante, es capaz de combinarse con la mayoría de elementos, su conductividad térmica y su energía de activación son bajas, se usa mezclado en pequeñas cantidades para el soldeo MAG, ¿vale? Muy pequeñas cantidades. Bajo la tensión superficial del material nos daría unos cordones más planos, se emplea como gas combuyente en el soldeo acetilínico y también se emplea como gas combuyente para el corte, el oxicorte, ¿vale? También lo podemos utilizar en el corte por plasma como gas. Ya veis que podemos meter oxígeno, aire comprimido, argón, etcétera, para el tema del corte por plasma, ¿vale? El hidrógeno se obtiene como subproducto del petróleo por electrólisis del agua, también podría ser su obtención. Es un gas activo y reductor, combinado con el oxígeno, es el más ligero, tiene una conductividad térmica elevada, posee una baja energía de ionización y se usa en pequeñas cantidades mezclado con argón para el soldeo de aceros inoxidables austeníticos. Mezclado con nitrógeno y argón se usa para gases de respaldo y usado con aceros al carbono produce una fragilidad en frío. Acordaos que ya lo hemos visto, el hidrógeno nos puede provocar la rotura por fragilidad. ¿De acuerdo? Y también lo podemos utilizar para el corte por plasma, ¿vale? Bueno, la influencia de los gases de protección en el arco, pues evidentemente, a modo de resumen, cuanto menor energía de ionización del gas, mejor será el cebado y mayor estabilidad del gas. Si el gas es poliatómico, aporta más calor al arco, aporta la energía energía de disociación. Cuanta mayor conductividad térmica tenga el gas, mayor penetración y mayor anchura del cordón. Y cuantos menos densidad, menos denso sea ese gas, mayor caudal de gas para la misma protección. Por lo tal, esto evidentemente nos va a encarecer los costes del proceso de soldadura, ¿vale? Para eliminar, esto es muy importante, para eliminar totalmente el aire de la soldadura, antes de iniciar el arco eléctrico deberíamos de usar lo que es el preflujo de gas o pregas, ¿vale? El equipo genera la salida de gas de protección antes de comenzar el arco. Es decir, nosotros cuando apretamos el botón de la antorcha de semiautomática, antes de que salga el hilo, lo que nos hace es sacar durante 0,7 segundos o un segundo nos saca primero el gas, con lo cual estamos garantizando que antes de empezar a soldar ya tenemos esa protección, ¿vale? Y luego a continuación sale el hilo y se establece el arco eléctrico. Lo mismo sucede con el posflujo de gas. Nosotros cuando soltamos el gatillo deja de salir hilo y un poquito más tarde, 0,7, un segundo, termina de salir el gas de soldadura. Por lo tanto, nos está garantizando que con este postflujo de gas, al solidificar el baño de fusión, está solidificando bajo una atmósfera protegida del gas en cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos aquí. Ya me comentasteis que os hice un poquito más cortas las sesiones explicativas de vídeo. Son 40 minutillos, aproximadamente lo que ha durado. Estaré atentos porque os voy a subir, os he subido el vídeo, pero también os voy a subir una serie de actividades como son el resumen y una tabla para que me clasifiquéis los gases, ¿de acuerdo? Dependiendo de unos parámetros que yo os voy a poner. Esto os pongo fecha de entrega en Classroom, os subo la plantilla y lo vamos realizando, ¿vale? Mañana os subo la siguiente parte del vídeo de explicación y bueno, continuamos.
Bueno, chavales, ánimo, cada día nos va quedando un día menos de estar en casa y bueno, poquito a poco nos iremos ya volviendo a la normalidad, ¿vale? Bueno, chavales, un abrazo, venga, hasta mañana. Adiós.